No me saluda, ¿cómo va? Hola Luis, hola a todo el equipo, ¿cómo están? Che, gracias por atendernos, loco, que sé que tenés mucho Por laburo favor. y te estamos quitando tiempo. A ver, ponenos de nuevo la cifra y el contexto de lo que mostraste en las últimas horas. Mira, Luis, nosotros hablamos de más de 1000 comedores o merenderos, según la categoría en la que se escribieron oportunamente, que no existen, y hablamos de por lo menos ese número. ¿Por qué? Hay que entender un poquito primero qué es el RENACOM, el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios, que empezó a funcionar en 2020, tiempo de pandemia, y es donde deben inscribirse todos aquellos que soliciten asistencia del Estado en términos de, sobre todo, mercadería y alimentos. Ahora ya hay un nuevo sistema que se le deposita en una cuenta dinero, pero porque hay 40.000 en todo el país, 40.000 comedores y merenderos inscriptos. Sin embargo, no todos reciben asistencia, o recibían por lo menos en la gestión anterior asistencia del Estado. ¿Por qué? Porque hay que validarlos, esos comedores. Tiene que ir algún representante del ministerio a efectivamente comprobar que esos comedores existen. De los 40.000, solamente 5.000 estaban validados. Ahora entramos en la polémica y en lo que contamos nosotros ayer en TN y Telenoche. De esos 5.000 validados, se auditaron más o menos la mitad, cerca de 2.500. Entre 2.000 y 2.500 fueron los que se auditaron. De esa cifra, casi 1.200, 1.170 en realidad no existían en las direcciones en las que estaban inscriptos, y no solamente no existían, sino que, bueno, todo tipo de historias respecto a acá nunca funcionó un comedor, direcciones inexistentes, calles que no coincidían con los barrios. Perdón, Manu, de nuevo, vamos en progresión. Hay 40.000 registrados, muchos de ellos no convalidados por el Estado, ¿no? Exacto. Primera cifra. Luego la otra. De 5.000, en realidad son 4.700 los que fueron dados de alta por el Ministerio, es decir, bueno, aprobados como comedores en funcionamiento durante la gestión anterior. 4.700. De esos se auditaron, se revisaron, lo hizo la Secretaría de Niñez y Familia, cerca de 2.400 es en realidad el número, y el 50%, es decir, 1.200, la mitad de eso no existían. Okay. Por eso hablamos de por lo menos 1.200 que no existen, porque no se llegó a auditar la totalidad de los que están registrados efectivamente y dados de alta. O sea, probablemente haya más si se continúa con esta proporción estadística, digamos. Ok, ¿y la guita se giró a esos comedores o no lo sabemos? Ahí es donde aparece todo lo que tanto habla el gobierno actual y en particular el Ministerio de Capital Humano, Luis, que es el sistema de intermediación. Lo que pasaba es que efectivamente las compras se hicieron, para empezar. Se compraron alimentos para esos comedores, para ese sistema que se regía a través de este RENACOM, este organismo que planteamos nosotros y que un poco es fundamental en esta historia, por 40.000 millones de pesos en alimentos para esos, en teoría, cerca de 5.000, menos de 5.000 comedores. Lo que pasa es que ese alimento, ese producto, esa mercadería no llega directamente al comedor. ¿Qué hacía el ahora ex ministerio, en este momento el Ministerio de Desarrollo Social? Bajar a los galpones, y de los galpones directamente a las dependencias de cada una de las organizaciones sociales, sobre todo algunas organizaciones políticas también, que tienen merenderos a su cargo. Cada uno de estos merenderos inexistentes, en definitiva, responden a organizaciones sociales, a movimientos sociales, que fueron quienes, cuanto menos, o los inscribieron sin tener todo en regla, o motivaron a que haya gente que se inscriba para poder recibir alimentos. Y luego, Manu, ¿cómo se conseguían esos alimentos? ¿El Ministerio o Desarrollo Social compraba los alimentos, se los daban a las organizaciones intermediarias y luego se iban a los comederos, o le daban un cheque, dinero? ¿Cómo hacían? Claro, le daban los alimentos directamente. No nos olvidemos, Luis, que venimos de los últimos años en los que aquellos movimientos sociales que no estaban directamente ligados al gobierno, porque había muchos que sabemos y conocemos perfectamente los nombres, que formaban parte del gobierno orgánicamente, digamos, de lo del mostrador. Se habló mucho en la semana de Emilio Pérsico, el movimiento Evita, pero también Barrio de Pie, etcétera. Pero recordemos que aquellos movimientos que no formaban parte del gobierno reclamaban permanentemente que no les llegaba comida. Pienso en el Polo Obrero, por ejemplo, un reclamo permanente de Eduardo Beligón y la gestión anterior. Bueno, ¿qué pasaba con ese alimento? ¿A dónde iba? Bueno, evidentemente, y es la sospecha de lo que se está investigando también, entiendo que va a haber una presentación judicial en los próximos días, probablemente la semana que viene, por este tema. Lo que pasaba era que se repartía a estos movimientos sociales que lo usaban para hacer política, en definitiva, año electoral sobre todo, para un reparto discrecional de estos alimentos, ya no para los comedores, sino para o bien la militancia, o bien de manera discrecional a quienes creían correspondiente o conveniente. Ahora, Manu, entiendo entonces que estos movimientos sociales asociados con el gobierno recibían de más, porque recibían para algunos de los comederos que no existían en ese momento. Exacto, porque el reparto, ¿cómo está, Gustavo? Era
cada una de las organizaciones sociales pedía en nombre de los supuestos comedores que tenía dentro de su red de comedores, y al mismo tiempo cada uno de esos comedores recibía comida, o no existente, digamos, pero pedía comida o reclamaba comida, según cuántos comensales se acercaban semanalmente a cada uno de esos comedores. Pues se repartía de esa manera proporcional. Por eso es que aparece esta lista de comedores fantasma, y lo que hace es evidenciar que el reparto era efectivamente discrecional, por supuesto, para aquellas organizaciones sociales, sobre todo más ligadas al gobierno, porque son los nombres que se repiten cuando uno empieza a preguntar en la zona por referentes zonales, Claro. punteros, básicamente. Y también lo que aparece, que probablemente vamos a seguir descubriendo en los próximos días, muchos nombres y teléfonos que se repiten. Te pongo un ejemplo concreto. Zona de Verazategui, 10 comedores inscritos, ninguno existe. Zona de Verazategui, porque es una de las que mostramos en el informe ayer. 10 comedores inscritos, ninguno existe, pero todos registrados bajo el mismo número de teléfono. Cuando uno llama ese número de teléfono, por supuesto, no atiende nadie se hace cargo. Lo mismo con los correos electrónicos, los requisitos que pedía cada una de las inscripciones, los formularios para aparecer en el RENACOM. Acá también la irregularidad importante, Luis Gustavo, es que hubo alguien del Registro Nacional de Comedores, el RENACOM, cuya función cuando se crea es verificar la existencia de cada uno de los comedores, No lo hacía. que aprobó Claro. estos comedores como existentes, claro. Mucho, hay mucha guita dilapidada, mucha guita, porque o son cheques, o es comida que se revoleaba. Bueno, Trebuch siempre comenta que fue a tocar el timbre y se encontró con camionetas que se guardaban las organizaciones sociales, no para los comedores, se las guardaban para ellos, ¿viste? Claro. Es un negocio dentro de otro negocio. Querido Manu Jove, gracias por atendernos, ¿eh? A ustedes, Luis, abrazo grande. Bueno.